Ok, buenas tardes. Vamos a iniciar la primera clase de base de datos 1. Esta presentación es una presentación resumida de los puntos más importantes. La presentación completa está dentro de su unidad didáctica número 1. La pueden buscar y pueden entonces ver todos los puntos que vamos a estar viendo hoy, pero más extendido. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta también me pueden interrumpir, me la pueden hacer. Bien, comenzamos. Base de datos 1, como saben, ustedes necesitan, este curso es muy importante para su carrera, ¿sí? Ustedes normalmente hacen 4, 5, 6 materias de programación, muy bien porque la programación hay que practicarla, pero de base de datos también se necesita saber mucho, ¿sí? Nosotros en este curso, el curso 1, vamos a explicar principalmente los conceptos básicos, las primeras instrucciones de SQL, ¿sí? Para que ustedes aprendan las instrucciones básicas de SQL, como la creación de tabla, la inserción de datos, los select para consultar información, borrar información, actualizar datos. Eso es principalmente lo que vamos a estar viendo nosotros en este curso de 4 semanas y que vamos a tratar de paso por paso ir explicándolo para que todo lo entendamos muy bien. Vamos hoy a explicar primeramente los conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué es un dato? Un dato es una representación simbólica, ¿sí? De un atributo, una variable cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Es la unidad básica de la información. Un teléfono es un dato, ¿sí? Un nombre es un dato, ¿sí? Pero el dato por sí solo en realidad no representa nada. Si yo les digo a ustedes, bueno, Julio, tienes el teléfono y te doy un teléfono, 239-87-77, ¿sí? Pero si yo no te digo el nombre de la persona de quien es sus datos personales, en realidad ese dato no sirve de nada, ¿sí? Para eso entonces una base de datos. Una base de datos entonces es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto que se almacenan sistemáticamente para el uso posterior, ¿sí? Entonces, esos datos ya relacionados en un mismo contexto, entonces representan lo que nosotros podemos crear como una base de datos que nos va a dar información referente a lo que, dependiendo del negocio para la cual se haga, y nos va entonces a dejar tomar decisiones, generar procesos más rápidamente. Para eso casi todas las compañías utilizan base de datos, ¿sí? Es importante aclarar que no todas las bases de datos son iguales. Yo no puedo hacer una base de datos para la universidad y pensando que esa misma base de datos la voy a agarrar y la voy a colocar en un almacén, ¿sí? Cada base de datos depende del cliente o depende de las necesidades del cliente, ¿sí? Una base de datos para una universidad voy a requerir tener los estudiantes, los profesores, las materias, las carreras, los créditos de cada materia, el pensum académico de cada uno. Eso es lo que yo voy a verificar cuando tengo una base de datos universitaria. Versus, si voy a ver una base de datos de una compañía que atiende pedidos, voy a encontrar clientes, proveedores, productos, puntos de reorden, pedidos, detalles de pedidos, reportes de inventario. Eso es lo que voy a encontrar en una base de datos si es una tienda o una tienda que atiende pedidos, ¿sí? Entonces, cada base de datos va a tener su peculiaridad y nosotros vamos a identificar acá cómo podemos o cómo vamos a determinar cada base de datos y la importancia que tiene, ¿verdad? Seguimos con los conceptos básicos, ¿sí? Y hay términos que nosotros vamos a aprender como campo, registro, ¿sí? Para poner un ejemplo de estos conceptos, yo hice una pequeña tabla, digamos en Excel, con alguna información, nombre, apellido, edad, teléfono, ¿sí? Este pequeño cuadro nos va a dejar entonces referirnos a cada uno de los conceptos que vamos a ver. Por lo menos campo, ¿sí? Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Un campo dentro de este pequeño cuadro es el apellido. El apellido es un campo, ¿sí? Y los apellidos
van a ser, digamos, de tipo alfanumérico o de tipo bar chart. Entonces, un campo es un dato que siempre va a tener el mismo tipo de información, ¿sí? Y se puede reconocer como que son las columnas dentro de una tabla. Por lo menos en ejemplo, este cuadro que tenemos aquí. Nombre sería un campo, ¿sí? Y como ven, entonces, nombre tiene los datos de María, José, Manuel, Vanessa, ¿sí? Apellido es otro campo, ¿sí? Cada una de las columnas que ustedes ven en ese cuadro, vamos a llamarla de aquí en adelante campos, ¿sí? El nombre, el apellido, la edad y el teléfono. Como se dan cuenta, cada campo es independiente. El campo nombre lleva tipos de datos bar chart o alfanuméricos. El campo edad, obviamente es un entero porque lleva datos numéricos. La edad va a ser 29, 35, 43, son datos numéricos. Que cada campo lleva un tipo de dato diferente, ¿sí? Aquí, acá abajo dice, dependiendo del caso, se puede almacenar números, alfanuméricos, booleanos o fechas. Booleanos, bueno, ya saben que es falso o verdadero, true o false, o 1 y 0, como ustedes lo quieran ver, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de datos que ustedes le puedan asignar. Cada campo se le tiene que asignar un tipo de dato. Por otro lado están los registros, ¿sí? Los registros entonces serían las filas dentro de esta cuadrilla de Excel que vemos aquí. ¿Sí? Y un registro está constituido entonces por varios campos, pero la diferencia es que todos se refieren a la misma persona o a la misma entidad o están relacionados, ¿sí? Por lo menos el registro 1 aquí sería María González, que tiene 29 años y su teléfono es 398-5588. Esos son todos los datos de María González, pero ese registro está constituido por 4 campos. Su nombre, su apellido, su edad, su teléfono. Lo importante es que todos se hacen referencia a los datos de María, ¿sí? A diferencia de los campos, que ustedes lo veían, que son las columnas, los campos aquí serían, los datos serían González, Alemán, Cedeño y Escudero. Todos son apellidos, pero son de diferentes personas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre el campo que vendría siendo nuestras columnas y los registros que son nuestras filas. Bien, para poder gestionar, organizar e iniciar nuestros diagramas de datos, nosotros debemos conocer primero qué es una entidad. ¿Sí? Una entidad se define como un objeto exclusivo y único del mundo real que se está controlando, ¿sí? Algunos ejemplos de entidad podrían ser clientes, estudiantes, carrera, pedidos, ¿sí? Proveedores. O sea, son entes que van a tener sus características en cada base de datos, ¿verdad? Si ustedes le solicitan que hagan una base de datos donde lleven sus clientes y los pedidos, ustedes ya saben que una de las entidades va a ser cliente, ¿sí? Es la entidad más obvia. Entonces, porque yo puedo agrupar entonces mi cliente, es una manera como hacer una agrupación, y mis pedidos lo agrupo en otra tabla. ¿Sí? Entonces, la entidad precisamente sería eso, un objeto que vamos a estar utilizando y que nosotros sabemos que tiene sus atributos y tiene sus características especiales. Y esa clasificación poco a poco la vamos a ir viendo. ¿Sí? Toda entidad tiene atributos. ¿Sí? Atributos serían características o rasgos de un tipo de entidad que describe la misma. ¿Sí? Ejemplo, una persona tiene sus atributos como fecha de nacimiento, nombre, edad, cédula. ¿Sí? Esos son los atributos de esa entidad. Cada entidad tiene sus atributos. Los atributos se van a clasificar en dos, ¿sí? Atributos identificadores, ¿sí? Que hacen que esa entidad sea única o que la entidad sea única, a que no se puede repetir. Y los atributos descriptores que identifican el rasgo o característica que va a tener esa entidad. Y en realidad los descriptores se pueden repetir, ¿sí? Los que no se pueden repetir son los atributos identificadores. Ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos a la entidad clientes, ¿sí? Yo identifico la entidad de clientes
y le busco sus atributos. ¿Qué atributos tiene? No, yo le coloco el ID, que puede ser su cédula o un número. Le digo que él tiene su respectivo nombre. Le digo que los clientes tienen edad. Y le digo que el cliente tiene género. ¿Sí? Entonces, estos son los atributos que van a representar a esa entidad. ¿Sí? Esa entidad cliente. Y yo le identifico los atributos. Es importante que yo pueda mostrar o marcar cuál es el atributo identificador. Y siempre debe ser uno solo. No puedo tener varios atributos identificadores. Debería ser uno solo. ¿Sí? Para nosotros, más adelante, cuando vayamos viendo la base de datos, ese atributo identificador se llamará llave primaria. ¿Sí? Y debe ser única por cada entidad. Bien, ahora vamos a verificar los tipos de usuario que utilizan la base de datos. ¿Sí? 3 tipos de usuarios principales. Y tenemos el usuario programador, que normalmente nosotros vamos a hacer eso, o es lo que nosotros vamos a manipular la base de datos como este tipo de usuario, como programador. ¿Sí? Este tipo de usuario manipula información, crea estructuras, se encarga de hacer programas o hacer consultas, reportes, vistas dentro de la base de datos. Es un usuario de nivel medio que va a interactuar mucho con la base de datos, ¿sí? Y tiene permisos, varios permisos para poder hacer funciones y representaciones gráficas de los mismos datos, ¿verdad? Va a tener un permiso. Tenemos el otro tipo de usuarios que son los usuarios finales. Los usuarios finales son los usuarios, digamos, que usan el software o usan una aplicación simplemente para mostrar reportes, para crear un cliente. O sea, ellos usan los programas que los programadores hacen. ¿Sí? No tienen una interacción mayor con la base de datos. Consulta, insertan información, pero siempre controlado por un programa. ¿Sí? Esos usuarios finales no pueden ingresar nada que no sea por un programa que ya ustedes especificaron la estructura, qué es lo que va a insertar, cuál es el tipo de datos que va a incluir. Los usuarios finales solamente ingresan información, consultan información, actualizan datos, siempre enmarcados a un programa que se haya hecho anteriormente. ¿Sí? Y está el tercer tipo de usuario, que es el administrador de la base de datos. ¿Sí? Ese usuario es, digamos, el que tiene más poder. ¿Por qué? Este es el usuario que es responsable de la base de datos. Él le da permiso a los otros 2 tipos de usuarios. El DBA o administrador de base de datos le da permiso al programador para que pueda crear estructuras o pueda consultar, borrar información, actualizar información. ¿Sí? Cuando un programador entra nuevo a una compañía, el DBA normalmente le restringe los accesos para que él pueda consultar mientras que se le va explicando el negocio, las tablas, las estructuras, pero no puede borrar información, no puede alterar la estructura de una tabla, ni hacer un programa que borre, ¿sí? Él va a estar restringido, ¿sí? Entonces el DBA es responsable de la información y por eso él le da los permisos a los otros 2 tipos de usuarios, ¿sí? Él va a ser encargado de hacer los backups, él va a ser encargado de restaurarlo, él es el responsable. O sea, si algo pasa en la base de datos, el DBA, digamos que es el responsable, y si un programador hizo algo, le cae la culpa igual al DBA porque él tiene que decir, yo te di permisos a ti para que tú pudieras hacer eso que hizo mal. Sí, entonces el DBA tiene un papel muy importante dentro de la administración porque se responsabiliza de todo. ¿Sí? Y cualquier cosa que pase, bueno, le cae a él, ¿no? Bien, hasta ahí una pregunta, necesito que me digan algo a ver si es que si estoy hablando, si me están escuchando o estoy hablando solo. Sí, se le escucha. Ahí estamos, Se le ahí escucha, estamos. profe, no hay problema, no hay problema. Okay. Listo, sigamos adelante entonces. Claro, todo muy claro con la clase. Bien, perfecto. Mira, vamos a aplicarle ahora, estos son algunos ejemplos de gestores de base de datos. Nosotros conocemos o escuchamos hablar mucho de base de datos como tal. ¿Sí? Pero la base de datos en realidad son los sistemas gestores de base de datos, que tenemos varios. Digamos, MySQL es uno, Access es otro, este que tiene la llavecita, Oracle, SQL Server. Cada uno de ellos tiene su característica, su peculiaridad, sus beneficios, sus bondades, sus desventajas.
Para este curso en especial, yo voy a recomendar que usemos MySQL, ¿sí? MySQL hasta ahora es gratuito, es una base de datos, un gestor de base de datos que es bastante poderoso, puede hacerse gran cantidad de programaciones por store procedure, se pueden hacer vistas, se pueden hacer lo que nosotros necesitemos para hacer los conceptos básicos, SQL lo tiene, MySQL lo tiene. E inclusive para hacer mucho más de lo que necesitamos, MySQL lo tiene. Es gratuito, pero no por eso es malo. La verdad que MySQL es muy bueno. Personalmente tengo muchas bases de datos para algunos negocios y para algunos software que tengo en la calle con MySQL y me funciona súper bien. Entonces, MySQL es el sistema gestor que vamos a estar utilizando en el curso. Yo les dejé en la unidad didáctica 1, les dejé un video para que bajen en MySQL, lo instalen en su máquina, los que tengan máquina lo puedan instalar, y ahí lo tengan quizá para las próximas clases que vamos a empezar a usar ya la base de datos y puedan seguirme entonces en las clases. No es obligatorio porque puede ser que algunos no tengan ahora la facilidad de tener una máquina, igual van a poder hacer las instrucciones en papel y me las envían en Word o lo que sea. Pero obviamente les ayuda mucho más a ustedes que ustedes hagan las instrucciones directamente en el MySQL y lo podamos estar viendo aquí en estas conferencias y les pueda ir guiando en su proceso para crear tablas, insertar datos, hacer consultas. ¿Sí? Así que les recomiendo para la próxima semana tengan el MySQL instalado y así entonces me pueden seguir en la clase. Bien. Aquí me voy a detener porque tenemos la primera tarea que vamos a hacer en el curso. Yo voy a necesitar que ustedes me investiguen 4 gestores de base de datos, el que ustedes quieran. No necesariamente tienen que ser los que estén en pantalla. Lo que quieran. Pueden ser estos o pueden ser otros. Me van a averiguar las características de ese gestor, qué ventajas y qué desventajas tiene. Eso para que ustedes se vayan familiarizando de cada uno de ellos. Sí, ya está en la plataforma. Las instrucciones, necesito que sean 2 páginas máximo por cada gestor. No quiero que me hagan una historia de 10 páginas por cada gestor. 2 páginas por cada gestor, resumido. Si van a averiguar sobre MySQL, qué es MySQL, cómo nació, cuáles son sus características, ventajas y desventajas. Ya. ¿Sí? Y serían 4 gestores. Esa es su primera asignación, ya está colgada en la plataforma. Sería para la próxima semana. Yo les cuento acá un poquito más sobre otros gestores, por lo menos. SQL Server es uno de los gestores más utilizados en la actualidad. Microsoft ha venido desarrollando este gestor desde hace varios años y ha venido dando grandes avances en mejorar este gestor. SQL Server nace de otra base de datos muy famosa por allá en los 80-90 que era Sybase. Y toma la mayoría de las características de Sybase y a partir de ahí inicia ese proceso para hacer una base de datos. No es tan robusta como Oracle, o en sus inicios mucho menos, pero ha venido avanzando y tiene, como sabemos que Microsoft tiene todo un sistema de marketing muy bueno. Entonces ellos no cobran tanto por las licencias y el sistema se ha vuelto muy robusto. O sea, con el tiempo, cada vez, cada versión de SQL Server se vuelve más robusta. Y la verdad que ahora no tiene nada que pedirle a ninguna base de datos. Oracle, por su lado, es, sin lugar a dudas, la base de datos más robusta que existe. Si se puede categorizar, si hacemos un top, Oracle tiene que estar en el primer lugar. Es la más robusta, lo usan los bancos, lo usan las aseguradoras, todo el que tenga que ser millones de registros de información y que tenga para pagarlo, porque esa es la diferencia. El Oracle es muy caro, muy caro. La licencia cobra por licencias, cobra por cantidad de núcleos que vayas a utilizar en el servidor, cobra por todo. Entonces es bastante caro, por eso lo utilizan solamente empresas que tengan para pagarlo, pero es muy bueno. Muy bueno, tiene sus propias aplicaciones para desarrollar, tiene sus propias, muchas herramientas, ¿sí? Para hacerlo más nativo. O sea, tú haces programas, inclusive con Oracle,
nativos y corre mucho más rápido que otros programas en otros lenguajes que se tengan que pegar a otros gestores de base de datos, ¿no? Entonces, esas son ventajas que tiene el Oracle y que no puedo dejar de mencionarla porque Oracle, digamos que es el top, el número 1 de base de datos. ¿Sí? Y para mí por ahí sigue MySQL detrás. La verdad no tiene mucho que pedirle ahora. Así que ya saben, yo un panorama nada más de algunos gestores de base de datos. En su investigación, entonces ustedes van a buscar 4 gestores, el que más ustedes quieran, y entonces me colocan las características, las ventajas y desventajas, y lo suben a la aplicación. Siempre tengan en cuenta, por favor, busquen las instrucciones que están en la tarea, en la asignación. Bien, ¿qué es lo importante que debe tener un gestor de base de datos? Todo gestor de base de datos, ¿sí? También conocido como DBMS, Database Management System. En español lo pueden encontrar como Sistema Gestor de Base de Datos, SGBD. Ahí lo van a poder encontrar como cualquiera de las dos. Todo software de gestor de base de datos debe permitir procesar, describir, administrar y recuperar datos almacenados en la base, ¿sí? Herramientas básicas que debe tener todo sistema gestor, ¿sí? La creación y la especificación de los datos, las herramientas para administrar la estructura física requerida por cada unidad de almacenamiento, manipulación de datos para poder añadir, modificar, eliminar, consultar datos. Eso es básico, lo deben tener todos. ¿Sí? Deben tener herramientas de recuperación de desastre o backup, la creación de los respaldos de seguridad y la restauración de los respaldos de seguridad y la gestión de la comunicación de los datos. Estas son las herramientas mínimas que debe tener un buen sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Hay algunos que son, le dicen algunos pseudo gestores, pero que trabajan muy bien, como Access, que es como más familiar, más casero, más para alguien que tenga una pequeña compañía o que inicia a aprender. Pero inclusive Access tiene muchas de estas herramientas incluidas en su versión de Office. Bien, 4 funciones principales de los vectores de base de datos es la descripción, la manipulación y el control. ¿Sí? La descripción es básicamente la creación de estructuras, modificación de estructuras, borrado de estructuras, creación de estructuras para la base de datos. Todo lo que tenga que ver con estructura es esta parte de descripción y utiliza para ello el DDL, que es una función para definir estructura de datos. ¿Sí? También está la función de manipulación, que es donde puedo insertar datos. Ya ahí lo que tiene que ver todo con datos. Insertar, eliminar, modificar, consultar datos. Todo eso lo maneja una función que se llama DML, que es Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de datos, que todo gestor debe tener. Y esa es una función que es básica y es la que más vamos a estar viendo nosotros en este curso. ¿Sí? Existe también la tercera función, que es la función de control. ¿Sí? Esto es para dar permisos, para revocar permisos, para dar, digamos, para poder crear transacciones y poder manipular transacciones y borrar transacciones, insertar nuevas. O sea, todo lo que tenga que ver con transacciones, con funciones, con permisos, con derogar permisos, esa es la función de control. ¿Sí? Nosotros en este curso vamos a estar viendo las 2 primeras funciones, ¿sí? Los elementos básicos para la descripción y las sentencias básicas para la manipulación. Lo vamos a ver entonces más adelante, la próxima semana comenzamos. Pero estas son las 3 funciones principales de todo gestor de base de datos. Bien. Ahora vamos a ver todo lo que es el modelo, los modelos conceptuales de datos. ¿Sí? La primera clase de hoy se va a concentrar básicamente en esta parte, ¿sí? En la parte de modelar la información. ¿Sí? Para mí es importante que nosotros sepamos hacer un modelo de una base de datos antes de empezar a construirla. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo con esta información. Bien, modelo de base de datos exclusivamente relacional, porque esas son las bases de datos que vamos a estar viendo nosotros. Modelos relacionales.
Hay otro tipo de modelos de base de datos como jerárquico, de nodos, pero la base de datos relacional es la que más se utiliza en todas las empresas, ¿sí? Y es la que nosotros vamos a estar orientando, porque obviamente base de datos existen un montón de tipos. Inclusive ahora existe la Big Data, que no es una base de datos relacional, que maneja mucha información y lo que se requiere es el manejo rápido de información, no tanto de poder llevar estadísticas y controles como las empresas lo necesitan, pero ese es otro tipo de base de datos. Nosotros vamos a meternos en lo que es los modelos relacionales. Y seleccioné para diagramar estos modelos el diagrama de entidad-relación. Nosotros vamos a estar viendo el diagrama de entidad-relación extendido para poder mapear o verificar cómo va a ser la estructura y el flujo de información de los datos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se manejan los diagramas de entidad-relación. ¿Sí? Esto son la nomenclatura que se utiliza para hacer el diagrama. Vamos a ir aprendiéndonos esto. Las entidades dentro del diagrama se van a representar con rectángulos, ¿sí? Pues entidades como cliente, producto, empresa, estudiantes, todas esas entidades nosotros las vamos a representar con rectángulos. Los rombos van a representar que existe una relación, ¿sí? Una relación entre entidades. Eso lo vamos a identificar con rombos, ¿sí? Las líneas de unión o los enlaces se van a hacer entonces con una línea recta. Eso no tiene mucha ciencia. Y los atributos se van a establecer con óvalos, ¿sí? Estos óvalos nos van a indicar entonces los atributos. Como vieron que existían dos tipos de atributos, los atributos principales, ¿sí? O identificadores, hay que colocarles una marca para que sean diferentes, ¿sí? Aquí salen como si estuvieran pintados, pero como no necesariamente lo vamos a hacer en computadora, sino a veces en papel, lo que podemos identificarlo es subrayándolo. O sea, lo que tiene que verse, lo importante es que sea diferente de los demás atributos, ¿sí? Más adelante les explico cómo vamos a manejar esto. Pero estas serían las primeras estructuras que vamos a estar viendo para diagramar nuestro modelo de datos, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo aquí. Un ejemplo básico. Más adelante les explico un ejemplo paso a paso. Tengo dos entidades, ¿sí? La entidad clientes, y la ubico entonces con un rectángulo, como dice el diagrama de entidad-relación, con un rectángulo le coloco el nombre, clientes, ¿sí? Y luego entonces le coloco los atributos. El atributo es ID, nombre, edad, género. Todos esos atributos entonces los voy a encerrar en óvalos, ¿sí? Le coloco el nombre ahí adentro, y entonces con una línea de conexión o enlace la voy llevando a la entidad. Entonces, aquí debe quedar entonces una entidad ya con sus atributos. Y aquí entonces pinté el atributo principal. Vamos a ver aquí el atributo, la entidad pedidos. La entidad pedidos tiene sus atributos, ID pedido, fecha, cantidad, monto. ¿Sí? Y con una línea, entonces voy uniendo los atributos que están en los óvalos enlazándolas con la entidad. Es importante cuando se vaya a solicitar un diagrama de entidad-relación o cuando vayan a solicitar el gerente o el dueño de un pequeño negocio, le dicen a ustedes, necesito una base de datos, entonces lo primero que tienen que hacer es un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Y en el diagrama de entidad-relación, nosotros vamos a conocer o vamos a aprender cómo hacer el diagrama y cómo hacer la base de datos. Pero normalmente no vamos a conocer exactamente el negocio de lo que me están pidiendo. Por ejemplo, viene un doctor o alguien dueño de una farmacia y dice, y necesito una base de datos para administrar mi farmacia. Pero nosotros sabemos de estructura y sabemos de base de datos y sabemos cómo diagramarlo. Pero no sabemos de farmacia, ni cómo administrar una farmacia, ¿sí? Entonces, viene un punto interesante aquí que se llama reglas del negocio. Ustedes con la persona que le van a solicitar la base de datos, ustedes tienen que sentarse y que él le explique a ustedes las reglas del negocio. Porque no vamos a saber cómo llevan los inventarios de medicina, cómo llevan los inventarios de los pedidos de los proveedores, cómo hacen, cómo es ese manejo. No lo sabemos, ¿sí? Estos atributos, quizás no todos me los sé.
¿sí? ¿Cómo selecciono las entidades si no sé cómo se maneja una farmacia? Entonces, ustedes tienen que sentarse primero con el dueño o la persona que le está haciendo el pedido y ustedes entonces tienen que sentarse a preguntarle sobre las reglas del negocio. Y esas reglas del negocio van a hacer que ustedes entonces sepan los atributos, qué entidades tienen que colocar y qué atributos tienen que colocar, ¿sí? Porque hay algunas cosas que, digamos, son simples y todas las conocemos, pero hay cosas que son peculiares de cada negocio y uno no se las sabe todas. Entonces, esa persona te va a dar las reglas del negocio. Bien, sigamos acá con la explicación. Tenemos entonces la entidad clientes con sus atributos y la entidad pedido con sus atributos. En el medio de ellas, entonces, se establece una relación con el rombo. ¿Sí? Le pongo el rombo, le pongo las líneas de conexión y ahí indico que hay una relación entre cliente y pedidos. Pero aquí me detengo porque entonces tengo que saber qué tipo de relación hay entre ellos. Hay diferentes tipos de relación entre entidades o entre tablas que van a llevar información. Y yo tengo que establecérsela desde el diagrama. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de entidad que podemos encontrarnos. Existen tres tipos de relación entre entidades. ¿Sí? La relación de uno a uno, que por ejemplo le coloqué aquí, que puede ser una relación de empleado a vehículo, si tenemos estas dos entidades. Este tipo de relación de uno a uno no es habitual, no se da mucho, pero se puede dar. Ejemplo, tenemos una compañía que le da o le proporciona vehículos a sus gerentes, a los gerentes de esa compañía, solo a los gerentes. Entonces, dentro de esa base de datos, yo puedo tener entonces la relación entre ese empleado, el gerente, con un vehículo, porque ese vehículo solamente se lo van a asignar a él, va a ser su vehículo de uso, pero siempre va a ser uno, ¿sí? Entonces, no tiene posibilidad de que esa persona tenga dos vehículos o tres vehículos, no tiene sentido. Esa persona solamente va a tener un vehículo y ese vehículo está asignado a él, ¿sí? Entonces, este tipo de relación es de uno a uno, porque ese empleado solo va a tener un vehículo y ese vehículo solo va a tener un empleado que es el que va a poder llevarse el carro siempre, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de relación de uno a uno. No es muy habitual, pero se puede dar. El otro tipo de relación es de uno a muchos, ¿sí? Ya esta es la relación que más se da cuando uno está haciendo el diagrama de relación, ¿sí? Y este tipo de relación, vamos a poner, por ejemplo, clientes y pedidos, y se da cuando uno hace el análisis y dice, un cliente, ¿cuántos pedidos puede hacer? O sea, un cliente puede hacer varios pedidos. Entonces, ya ahí identificamos que ese tipo de relación es de uno a muchos, ¿sí? Porque el cliente puede hacer muchos pedidos, ¿sí? Entonces es una relación de uno a muchos. No es como la de otro, la del vehículo, que ese cliente no va a tener un solo pedido y ese pedido ya no puede hacer más pedidos. No, el cliente puede llegar y hacer 3 pedidos si quiere, ¿sí? Entonces, apenas es más de uno, ya se sabe que puede ser muchos y ese es el tipo de relación que se coloca, ¿sí? De uno a muchos. Existe otro tipo de relación que es de muchos a muchos, ¿sí? Y esto se da, por ejemplo, como estas dos entidades, producto y pedidos. Yo voy a hacer el análisis entre la relación entre ellos dos y yo digo, bueno, un producto, ¿en cuántos pedidos puede estar? Un producto puede estar en varios pedidos. Digamos que un producto, vamos a poner el ejemplo de Joytech, un producto de Joytech, que es una computadora laptop Dell, esa Dell puede estar en varios pedidos, porque varias personas la pueden pedir. Entonces, un producto puede estar en varios pedidos y haciendo un análisis hacia atrás, ese pedido puede tener varios productos. O sea, un pedido puede tener la Dell, el teclado, el mouse. Entonces, ese pedido puede tener muchos productos. Eso quiere decir entonces que ese tipo de relación es de muchos a muchos, ¿sí? Entre esas dos entidades es de muchos a muchos. Importante cuando encontremos este tipo de relación, que hay que, una regla adicional que dice que hay que colocar entonces una nueva entidad que relacione estas dos entidades. Porque digamos que esa relación de muchos a muchos es tóxica, no se puede usar. La base de datos no le gusta que usemos relaciones de muchos a muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar una entidad en el medio de ellas dos, separarlas, y esa entidad va a trabajar como que un puente que relacione una con otra.
¿sí? Entonces, cada vez que encontremos este tipo de relación de muchos a muchos, hay que colocarle una entidad que relaciona los códigos principales de esas dos entidades. Más adelante vamos a hacer un ejemplo con eso para entenderlo mejor. Pero esos son los tres tipos de relaciones que nosotros podemos tener. También se conoce como un mapeo, hacer un mapeo al momento de analizar la base de datos. ¿Sí? Bien, sabiendo eso, entonces, bueno, aquí hay una representación gráfica de cómo Access muestra los tipos de relaciones. ¿Sí? Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Bien, siguiendo con el ejemplo, yo tengo entonces acá este análisis de que un cliente puede tener muchos pedidos. ¿Sí? Y entonces establezco que este tipo de relación entre ellos dos es de uno a muchos. Y le coloco así, de 1, 2 puntos n, o 1, 2 puntos m, como ustedes lo quieran ver, de uno a muchos. Cuando esto pasa, esta relación de uno a muchos, este elemento, esta entidad que yo asigné que tenía uno y que ponía tener muchos acá, yo debo llevarme su atributo principal hacia la otra entidad y adicionarle ese atributo a esta entidad, a la entidad 2. ¿Sí? ID cliente que estaba acá, o ID client, yo lo llevo hacia acá y este va a ser una llave foránea dentro de esta otra entidad. ¿Sí? Importante que, mira que cómo identifico yo los atributos principales, los subrayo. ¿Sí? Subrayo los atributos principales. El atributo secundario ya no lo subrayo. ¿Sí? Puedo subrayarlo de manera diferente, pero para evitar eso, digamos aquí no lo subrayé. ¿Sí? Esta entonces va a ser una llave foránea o llave secundaria. ¿Sí? Más adelante voy a hacer un ejemplo completo sobre este diagrama para que se entienda mejor. Bien, la segunda actividad que nosotros vamos a tener es el taller número 1, donde yo le voy a solicitar hacer 2 diagramas de entidad-relación. ¿Sí? El primero dice, una base de datos para una pequeña empresa debe contener la información acerca de clientes, artículos y pedidos. ¿Sí? Se pide hacer un diagrama de entidad-relación para la base de datos que represente esta información. ¿Sí? Este es el caso 1. En el caso 1 ya me dan las entidades que debo usar. Clientes, artículos y pedidos. Bien, para el caso 2, la Universidad X desea crear una base de datos que permita apoyar la gestión de matrícula. La universidad necesita llevar un control de alumnos, carrera, materias y profesores. El caso 2 tiene 4 entidades. ¿Sí? Entonces hay que hacer el diagrama de entidad-relación con 4 entidades. Se le pide hacer un diagrama de entidad-relación para la base de datos que represente esta información. Bien, hay un video, el video 3, que está en la unidad didáctica 1, que explica la manera de diagramar, hacer el diagrama de entidad-relación. Y ustedes deben verlo para ver el análisis que hacen y ahí entonces se explica mejor cómo lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, por ahora está bastante claro por mi parte. Bien, para que estemos más claro aún, el caso número 1 lo voy a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, y lo estamos grabando para que lo vean después, más adelante. Bien, entonces el caso número 1 lo vamos a hacer paso a paso. Por favor, pongan atención porque el diagrama de entidad-relación tiene sus cosas, tiene sus pequeñas mañas que hay que ir viendo, ¿sí? Voy a hacerlo paso a paso y esta parte es la que quizás más tengan que ver en el video que subo de esta conferencia en la plataforma, donde van a ir viendo cómo lo vamos haciendo. Cualquier pregunta, entonces, me pueden interrumpir. Bien, vamos a hacer el caso número 1. El caso número 1 dice que las entidades que voy a utilizar son cliente, artículos y pedido. ¿Sí? Son 3. Vamos a comenzar, entonces. Bien, con una página en blanco, comienzo con mi primera entidad, mi entidad clientes. Entonces, dentro de lo que yo sé de este negocio, bueno, yo sé que los clientes tienen algunos atributos. El primer atributo que normalmente yo coloco siempre es su código principal, ID cliente. ¿Sí? Ahí está el ID cliente, lo ubico primero. ¿Qué otro atributo tiene un cliente? El nombre. ¿Cuál otro? El apellido, la cédula, la edad, teléfono.
correo. Hay otros atributos más. Yo lo voy a detener aquí porque este quizás es solo un ejemplo. Otro atributo puede ser dirección, fecha de nacimiento, ¿sí? Cosas como esas. O sea, son atributos o rasgos que tiene todo cliente, ¿sí? Ojo que aquí es esa característica que tienen todos los clientes. No vayan a colocar aquí nombre de cliente como Juan, Pérez, que si la cédula tal. Eso todavía no viene, ¿sí? Aquí estamos viendo la generalidad de la entidad cliente y tenemos que ver qué es lo que tiene un cliente. Tiene nombre, tiene apellido, tiene cédula, tiene edad, tiene teléfono. Eso es lo que tenemos que colocar aquí. Los atributos, ¿sí? Entonces, establezco mis atributos, lo coloco en óvalos o elipse, como lo quieran ver. Importante que lo pongan tal cual está aquí. Bien, entonces, ya tengo mis atributos, pero necesito colocar un identificador, que es el principal, y marcar lo que se pueda ver a simple vista. Bien, entonces yo lo subrayo, ¿sí? El atributo principal o identificador lo subrayo para que a simple vista ya yo pueda identificar cuál es el atributo principal. Bien, terminé de hacer la primera entidad con sus atributos. Entonces sigo con la otra. La otra entidad es pedidos. ¿Qué tiene un pedido? Digamos, cuando yo voy a hacer un pedido a Yoite, o más simple, voy a hacer un pedido al KFC. ¿Qué tiene el pedido? Bueno, el pedido tiene su número, tiene su fecha, el monto que voy a pagar, ¿sí? Cosas como esa. Entonces, lo primero que ubico es su identificador. Como una buena práctica, siempre colocan en ID el nombre del atributo, digo, de la entidad, o COD, pueden ser COD o atributo, como quiera, o ID, es decisión de ustedes. Yo pongo ID pedido, le coloco la fecha de que estoy haciendo el pedido y el monto total del pedido. Así, simple, lo voy a hacer. 3 atributos nada más. Y claro, tengo que marcar cuál es su atributo principal y lo subrayo. Listo, entonces ahora ya hice la entidad 1, la entidad 2, puse sus atributos, le marqué su atributo principal. Al tener eso, entonces yo tengo que establecer ahora si entre ellos hay una relación y qué tipo de relación hay. Entonces, yo sé que hay una relación entre ellos y yo se la establezco de una vez, con un rombo. Un rombo y unas líneas de conexión. Hay una relación entre ellos. Pero ahora tengo que identificar qué tipo de relación. Acuérdense que hay 3. Entonces, para hacer esto, yo tengo que hacer un análisis. Para hacer ese análisis, hago unas preguntas, ¿sí? La pregunta siempre tiene que ir de un análisis de singular a plural, ¿sí? Y el análisis tiene que ir ida y vuelta. Ejemplo, ahora mismo yo voy a hacer el análisis de cliente hacia pedidos. Y mi pregunta sería, un cliente, ¿cuántos pedidos puede hacer? ¿O cuántos pedidos puede tener? La respuesta ahí entonces sería muchas, ¿sí? Entonces, el tipo de relación es de 1 a muchos. Pero el análisis no acaba aquí. Yo tengo que establecer entonces el análisis inverso también. De pedidos hacia cliente. Entonces, lo que hago es analizar el singular de pedidos hacia el plural de clientes. Entonces, la pregunta sería, ¿un pedido de cuántos clientes puede ser? ¿Sí? Entonces, ¿un pedido de cuántos clientes puede ser? Bueno, normalmente de 1. ¿Sí? Aquí esta pregunta se contestaría de 1 a 1. ¿Por qué? Porque un pedido, cuando tú llegas a KFC y pides un combo, un trío o lo que sea, ellos inclusive te piden tu nombre, o sea, ese pedido es tuyo. Ese pedido no puede ser de más nadie, de otro cliente. Ese pedido es tuyo. O sea, que un pedido en realidad solo puede ser de un cliente. Entonces, la respuesta de esta segunda pregunta es de 1 a 1. ¿Sí? Entonces, es importante. El análisis se tiene que hacer de los dos lados. De cliente hacia pedido y de pedido hacia cliente. Siempre de singular a plural. Yo tengo entonces el 2 tipos de relación aquí. Siempre debe quedar la mayor. ¿Sí? En este caso tenemos de 1 a muchos y tenemos de 1 a 1. El mayor es de 1 a muchos. Entonces ese es el que queda. ¿Sí? Queda siempre el mayor. Y ahí, entonces lo muestro aquí. Ahí acabo de terminar de establecer la relación entre estas dos entidades.
¿sí? De uno a muchos. Y lo dejo así, solamente así, hasta ahí está bien marcado. Bien, ahora vengo entonces, sigo porque esto no fue lo que me pidieron también analizar artículos. Entonces, disculpen, cuando establezco esta relación, no he terminado, porque cuando es de uno a muchos, hay una regla que dice que la entidad que tiene uno, yo debo pasarle el atributo principal de esa entidad hacia la otra entidad. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí. Entonces, paso ese atributo hacia acá. ¿Bien? Esa es la regla. El atributo o la entidad que tiene uno, en este caso cliente, dice que un cliente puede tener muchos pedidos. Entonces yo digo, bueno, de cliente paso su atributo principal hacia el otro lado. ¿Sí? Voy hacia atrás y la paso de nuevo. Solamente para mostrarlo. Bien, entonces yo le llevé la llave principal de clientes hacia pedidos y la tengo que marcar y de esta manera diferente que su atributo principal. Lo voy a subrayar, pero lo subrayo con guiones, de tal manera que uno pueda identificar cuál es el principal y cuál es el secundario. Ahora sí terminé de hacer el análisis entre ellos dos. Hasta que yo no pase un atributo principal hacia la otra entidad, no he terminado de hacer el análisis. Ahí terminé de hacer el análisis. Ahora sigo con la otra entidad, que es artículos. Artículos, entonces, ya viene con sus atributos. ID artículo, nombre, precio, stock. Esos son, por conocimiento, digamos, del negocio, yo le coloco esos datos. Recuerden que siempre tienen que averiguar un poco del negocio. Si ya saben del negocio, perfecto. Ustedes ya saben los atributos que lleva. Si no saben del negocio, ustedes le preguntan a la persona que le está colocando o que le está pidiendo el diagrama. Bien, ahí están los artículos con su ID, su nombre, su precio y su stock. Yo voy entonces a relacionar el pedido con los artículos. ¿Por qué? Porque como conozco un poco del negocio, yo sé que, digamos, yo voy a Joytech y yo hago un pedido, ese pedido se relaciona con artículos. Yo voy a Joytech y yo no voy y directamente voy y agarro el mouse y agarro el teclado. No, eso es mentira. Yo voy y hago un pedido, ese pedido se relaciona con los artículos, ¿sí? Entonces siempre hay que saber no solo los atributos por entidad, sino cómo se relaciona uno con otro. O sea, efectivamente el cliente no se debe relacionar con artículos. Artículo se relaciona con pedido. Bien, entonces voy a verificar qué tipo de relación hay entre ellos dos. Para eso me hago un par de preguntas. De singular a plural. Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Un pedido puede tener muchos artículos. Me hago la otra pregunta. Un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? ¿Sí? Como le dije, el análisis de una entidad a otra y después de la otra hacia la principal. Bien, la respuesta para ellos es la misma. Un pedido puede tener muchos artículos y un artículo puede tener muchos pedidos, puede estar en muchos pedidos. ¿Sí? Entonces, esta relación entre ellos dos es de muchos a muchos. Como ya habíamos visto, si contestamos estos dos, los dos es de uno a muchos y este tipo de relación entonces se hace de muchos a muchos. Como habíamos visto, este tipo de relación de muchos a muchos no puede mantenerse en la base de datos. No es habitual, no debería hacerse según las reglas de la base de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, para esto yo necesito colocar entre ellos dos una tercera entidad que haga la relación. O sea, es como si estos dos no pueden verse, pues son enemigos. Entonces hay que buscar como un árbitro que intervenga por ello y siempre, como no va a haber comunicación entre ellos dos porque son enemigos, siempre tiene que estar alguien en el centro entonces tratando de dialogar con ellos dos. ¿Sí? Entonces, así básicamente es cuando uno se encuentra este tipo de relación. De pedido de artículo, entonces vamos a incluir, yo voy a incluir una tercera entidad dentro de ellos dos y para hacer esto, para hacerme espacio, artículo la voy a pasar para acá, para la izquierda. ¿Sí? Bien, artículos ahora pasó aquí a la izquierda, aquí está. Incluí otra entidad que se llama pedido de artículos.
Esta entidad lo único que va a hacer es a relacionar apellido y artículo porque ellos no se quieren hablar, no se van a hablar. ¿Sí? Entonces, yo establezco los atributos también de esta entidad. ¿Cuáles van a ser sus atributos? Siempre va a ser el atributo principal de una entidad y el atributo principal de la otra entidad. ¿Sí? ID pedidos y ID artículos. Este tipo de entidades intermedias que se colocan aquí no tienen un atributo principal. No se les marca con subrayado a ellos porque no es uno solo. Son dos atributos y ambos son foráneos. Por eso no se marca, no se subraya, ¿sí? Porque este es foráneo de aquí y artículos es foráneo de acá. Entonces ya no se le marca en esta clase de entidades. Yo le agrego, como sé un poco de negocio, la cantidad para yo saber ese pedido, cuántos artículos me va a pedir. Entonces le agrego el atributo cantidad. Y ya establezco entonces que aquí hay un tipo de relación entre ellos de uno a muchos y de uno a muchos. Siempre colocando a este en el medio de ellos dos, porque este tipo de relación inicialmente era de muchos a muchos. Aquí entonces ya establecí que tengo una relación de uno a muchos entre cada una de las entidades. Y digamos aquí acaba el caso número 1. ¿Sí? Así termina el caso número 1. Con las 3 entidades que nosotros nos habían dicho, nos habían solicitado, y una cuarta entidad que se tuvo que ubicar aquí para poder relacionarlo a ellos dos. ¿Alguna pregunta aquí del ejemplo? No, no hay preguntas. Bueno, este es el caso número 1 de su taller, del taller 1. Bien, así que tal cual como está aquí, deben hacerlo. ¿Sí? Yo voy a echar hacia atrás para buscar el taller. Disculpen. Aquí está el taller. El que acabo de hacer es el caso número 1. Este taller, cuando lo van a entregar, por favor, los dos casos. El caso número 1 que acabo de hacer, ustedes lo van a pasar en limpio. El diagrama lo pueden hacer en un papel, con una regla y con su mano directamente. Toman una foto, lo ponen en un Word y me lo envían así. ¿Sí? Al caso número 1 y al caso número 2. O sea, los dos por separado. Son dos casos separados, así que le toman 2 fotos, lo ponen en Word y me lo suben. O el que quiere dedicarse a hacerlo en Word o en alguna otra aplicación que le ayude con esos símbolos que tenemos, lo pueden hacer. Lo importante es que... Sí, digamos. Disculpe, no, ¿esta taller es para entrega para cuándo? Para la próxima semana. Antes, bueno, a más tardar el próximo jueves. Sí, entonces, por favor, los dos casos. Ahora no vayan a pensar que como yo hice el 1, ustedes solo me envían el 2. No, porque si me envían el 2 y no me envían el 1, sacan 50. Y sería una lástima porque digo, el caso número 1 ya está hecho. Entonces, hagan los dos. Envíenme los dos, como si yo no lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, para hacer el caso número 2, busquen el ejemplo, busquen este video que lo voy a subir. Ustedes van a ir paso a paso tratando de ver cómo hacen para hacer la relación en el caso número 2. El caso número 2 es una universidad. A diferencia del otro, tiene 4 entidades: alumnos, carrera, materia, profesor. Como regla del negocio, yo le voy a dar un par de tips. Vamos a decir que un profesor solo da una materia, ¿sí? No vamos a complicarla más de que un profesor da varias materias. Vamos a decir que un profesor es catedrático en su materia y solo da esa materia, para hacerla más fácil, como regla del negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el flujo de información aquí? Alumno se relaciona con carrera. Los alumnos tienen carreras. La carrera se va a relacionar con las materias y la materia se va a relacionar con el profesor. ¿Sí? Ese es el flujo de información. ¿Sí? Se lo adelanto para que ahora no vayan a relacionar, digamos, los alumnos con el profesor. Directamente no lo hagan así. Que no va a ser así. El alumno con las carreras, ¿sí? Las carreras con la materia y la materia con el profesor. Entonces, ese es el tipo de flujo que vamos a hacer
la relación entre ellos, ya saben las reglas, se encuentra uno de muchos a muchos. Disculpe, sí. profesor, para ver si te quedamos claros. Aquí en el caso de la carrera, un alumno solamente puede tener una sola carrera, ¿cierto? Un alumno solo va a tener una carrera. Exacto. Y Vamos a una poner carrera, así. pues, y una carrera va a tener muchos alumnos. Ahí la relación sería entonces, Un alumno solo puede tener una carrera. pero una carrera puede tener muchos alumnos. Exactamente. Entonces la relación ahí sería... Es igual, si te das cuenta, es igual que clientes y pedidos. Es de uno a muchos, pero de alumnos a carrera. O sea, sí, de carrera hacia alumnos. Una carrera tiene muchos alumnos. Exacto. Pero un alumno solo tiene una carrera. Entonces ahí prevalece la que es mayoritaria, dijo usted antes. Cuando el caso de... Sí, para llevar el código, digamos, ustedes tienen alumnos y tienen carrera. Como la carrera es la que tiene uno y tiene muchos alumnos, el ID de carrera es el que deben llevarse hacia los alumnos, hacia la entidad alumnos. ¿Sí? O sea que alumnos, además de todos los atributos que ustedes le van a colocar, deben llevar un último atributo que se llama ID carrera cuando hagan la relación con carrera. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces, no sé si tienen alguna otra consulta, la clase quedaría hasta aquí. Tienen, acuérdense, dos actividades. La investigación es una tarea de los gestores de base de datos. Ya está colgada en la plataforma. No le he puesto fecha de terminación, pero se la voy a poner apenas termino aquí. Y este taller número 1, que ya lleva un adelanto porque ya tienen el caso número 1. Si tomaron nota, ya lo tienen. Si no, tienen que ver el video de nuevo y adelantarlo hasta donde empiezo a explicar. Y el caso número 2, ahí sí se los dejo a ustedes para que vayan entonces con las herramientas que le di para que lo puedan hacer. Este caso número 2 es de una universidad. Ustedes deberían saber más o menos cómo es el negocio de la universidad, por eso las reglas del negocio no hay muchas. Se los pongo precisamente para eso. Ya deben de saber más o menos qué es lo que tienen, qué atributos tiene cada una, deberían saberlo. Y entonces la regla del negocio que se les coloco es que un alumno solo va a tener una carrera y que cada profesor solo va a dar una materia, ¿sí? Para no complicarlo tanto. Bien, chicos, si no tienen otra pregunta o si tienen alguna pregunta de cómo van a ser las actividades de las próximas clases, ¿sí? A partir de la próxima semana ya voy a empezar a ver MySQL. O sea, yo voy a presentar mi MySQL aquí y voy a empezar a darle las primeras instrucciones. Si ustedes ya lo tienen instalado sería mejor, pero no es obligatorio. Igual pueden aprender a hacer las instrucciones, Word, lo que sea, pero igual no van a poder probar. Así que yo les recomendaría que vayan a la unidad didáctica número 1, vean el video que se llama Instalación de MySQL y lo sigan paso a paso y deberían poder instalarlo en su máquina sin problema. Ok, listo. Muchas gracias, profesor. Bueno, chicos, si no tienen otra consulta, entonces quedamos aquí y nos vemos la próxima semana. Va a ser todos los jueves a la misma hora, 6:30. Espero que la mayoría lleguen y los que no lleguen entonces pueden verla. Profesor, una Dígame. pequeña pregunta. Dígame. El atributo foráneo, que es el que agregamos dentro de una entidad a la que no pertenece, debe estar identificado de forma distinta de los atributos que son de esa entidad. Sí, cuando vas a subrayarlo, pero no lo subrayes completo, sino vas a subrayar como con guiones. ¿Sí? Ajá. Se subraya con guiones. Entonces, uno apenas ve el diagrama, el que está subrayado completo es la principal y el que está subrayado con guiones es el foráneo. ¿Sí? Este tema del diagrama entidad-relación es como si fueran los planos de los arquitectos, ¿no? O sea, un arquitecto en Panamá viene y hace todo el plano de un centro comercial y se va a Japón con ese plano aquí debajo del hombro y llega allá y se lo enseña a un japonés, que aunque no se entiendan, el japonés lo abre y él va a ver las aportaciones, la distancia, los estacionamientos. El japonés lo va a entender, aunque no se comuniquen entre ellos. Entonces, el diagrama de entidad-relación es básicamente lo mismo, nada más que ese será el idioma que hablaríamos nosotros, lo de tecnología, lo que sabemos de base de datos. Tú vas con ese diagrama de entidad-relación y se lo entregas a alguien, no necesitas explicarle, y él va a poder entender si tiene este conocimiento de cuál es la llave foránea, cuál es la llave principal, cuál es el tipo de relación, cómo va a ser el flujo de la información. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan y por eso yo le pongo mucha importancia al diagrama de entidad-relación.
porque antes de iniciar en MySQL, en SQL Server, en Oracle, a empezar a hacer base de datos, nosotros primero tenemos que diagramar lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si encontramos un error, lo tenemos en el diagrama, lo vemos en el diagrama. No vamos a verlo después de haber hecho 2 o 3 semanas de trabajo en una base de datos. Bueno, chicos, entonces que tengan buenas noches y entonces nos vemos la próxima semana. Este video lo voy a estar subiendo dentro de unas 2 horas, lo subo y lo que hago es colocarlo dentro de la unidad didáctica número 1, que es el primero, y ahí le pongo videoconferencia del 14 de mayo. Ustedes van y pueden ver todo lo que hicimos acá. Ok, listo. Listo, profesor. Chicos, entonces, buenas noches, hasta la próxima semana. Buenas noches, gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.